Esta entrada a clases, eso es lo que ha hecho, ha elevado el entusiasmo en la mayoría de las familias, que donde ven a los chiquillos contentísimos de volver a socializar, los amigos, ir a aprender, porque definitivamente este apagón educativo pues puso un impas en todo esto. Así es, y donde usted ve las caras de los chiquitos son caras de esperanza. Y para eso tenemos al sociólogo Rodrigo Campos. Está con nosotros, don Rodrigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre muy contento de volver acá. Así es. Rodrigo, ¿cómo aprovechar, verdad, este momento donde hay entusiasmo en los chiquillos, donde hay entusiasmo también, seamos honestos, en los padres de familia que tienen chiquillos en casa, que las cosas de alguna manera vuelven a la normalidad? Este empuje, esta alegría, como para aprovecharla en todo el contexto de nuestra vida. Este ánimo es importantísimo porque hay que retomar muchas cosas. Tenemos 2 años de no tener todos los contactos con nuestras familias, con nuestras amistades, con la gente en el trabajo, con los vecinos, y eso es importantísimo. Y los chicos y chicas lo resienten mucho. Claro. En la escuela no solamente es ir a aprender cosas importantes de matemáticas, ciencias, historia, sino que también hay que socializar, hay que aprender a llevarse con las demás personas, hay que aprender a seguir ciertas cosas útiles en la sociedad, como la fila que es una institución costarricense casi sagrada, ¿verdad? Claro. Eso lo aprendemos en la escuela. Hay quienes toman esto como una señal de confianza, de que ya estamos volviendo, Rodrigo. Sí, es una señal de confianza, pero hemos aprendido cosas. En 2 años hemos aprendido que hay partículas en el aire que no vemos, que nos pueden hacer daño. Así es. Y entonces aprendimos a incorporar la seguridad biológica en nuestro diario quehacer, y eso no lo tenemos que dejar abandonado, porque en el ambiente hay muchas otras cosas que hemos tenido por todos los años. Las gripes normales, el rotavirus, eso que nos daba mal de estómago como en septiembre a casi todo el mundo, los piojos, las cuestiones normales con las el día a día. El día a día con el que vivimos en Costa Rica. Sí. Y siguen habiendo en el ambiente, sigue estando el dengue, el Zika, etcétera, ¿verdad? Entonces, aprendamos y hagámoslo parte nuestra para que la seguridad, bioseguridad, se vuelva una cosa más del diario. Eso que estás mencionando, Rodrigo, ¿cómo hacer el ejercicio? ¿Qué consejo le puedas dar a toda la gente que está en casita, que hoy nos ve? Porque de repente, claro, hay mucha alegría, pero también hay otros que yo sé que tienen algo en la pancita, que hay cierta preocupación por todo lo que ha sucedido, que todo esté bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ejercitar esa recuperación de confianza para en el día a día estar tranquilos de que las cosas van bien? Lo primero es dejar de creer historias y cuentos que no tienen ningún fundamento. Dice por ahí algún científico que lo bueno de la ciencia es que es real y ocurre en los hechos, creamos en ellos o no. Bueno, hay científicos que nos orientan, hay especialistas en cada área que nos dicen qué es lo que realmente ocurre. Dejemos de creer esas cuestiones sustentadas en internet, en chismorreos, y basemos nuestras decisiones en buenos conocimientos, en buenos datos. Eso nos da confianza, porque le quita el misterio. El saber sobre algo le quita el desconocimiento y nos da confianza. Bueno, aprendamos del mundo, aprendamos cómo funcionan las cosas, sigamos haciendo las cosas bien y seguiremos adelante. ¿Cuáles podrían ser los errores que más cometemos, verdad? Sobre todo como ahora uno googlea de todo, se mete a internet y hay tantas fuentes que no son fidedignas, ¿verdad? ¿Cuáles son los malos hábitos que tenemos al respecto? Bueno, a ver, si uno busca en internet encuentra que este planeta ha sido destruido varias veces en los últimos meses. Sí, pues sí. Y eso no es cierto, puesto que Por estamos ovnis. acá. Y por ovnis, y por reptiles y demás. Sin embargo, lo que tenemos que hacer, si queremos ver entretenimiento, eso está bien, pero si queremos conocer cómo funciona la vida, tenemos que buscar buenas fuentes. Internet es una de las revoluciones más importantes del ser humano. Tenemos el conocimiento generado por la humanidad a un clic, al alcance de nuestros dedos. Usémoslo bien. Nadie en la historia de la humanidad ha tenido esa ventaja. Y utilizarlo para creer un chisme
de ovnis Ajá. no es necesariamente lo más adecuado. Hay buenas fuentes, busquemos fuentes oficiales, fuentes científicas, fuentes que sean serias y que realmente nos instruyan, le den el origen de los datos y que usted lo pueda corroborar. Eso es fundamental, principalmente para padres y madres, Claro. que son los que establecen cuáles son las pautas para navegar en Internet del resto de la familia. Claro. Don Rodrigo, en las próximas semanas se dice que van a quitar las restricciones. ¿Cómo tomar esta noticia responsablemente? Bueno, tomemos en cuenta que las restricciones poco a poco se han ido ablandando y no funcionan igual en todo el país. Hay lugares más cerrados, más formales, donde se mantienen muy estrictas, pero conforme nos vamos alejando de estos centros, digámoslo así, el asunto se va volviendo más relajado. Y casi todos conocemos sitios en donde la mascarilla ni siquiera te la piden para entrar. Bueno, en muchos lugares de playa, por Sí, ejemplo, Por ejemplo, que son muy abiertos y la gente Ajá. se relaja un poco más, ¿verdad? entonces ya hemos ido haciendo ese pequeño ensayo. Y Costa Rica es un país pequeño. De una u otra manera todos estamos interconectados. Todos tenemos familia o amigos o conocidos o compañeros en casi todo el país o a Sí. 2, 3 nexos de distancia, Ujú. porque somos poquitos. Así es. Entonces, ya hemos ido avanzando en eso. No le tengamos miedo, sigamos haciéndolo bien, sigamos cuidándonos como hay que cuidarse siempre y todo va a salir bien. Ahora, ¿cómo darle paz también al otro lado? Porque hay gente que todavía no está de acuerdo y que dice, no es momento de levantar las restricciones, no es momento de relajar al 100%. ¿Cómo le damos paz también en este sentido si evidentemente se toma la decisión? Porque ya el presidente dijo que estas semanas probablemente se vayan las restricciones. Efectivamente, siempre va a haber gente que prefiere la seguridad que le brinda una restricción Alguna prohibición, absoluta. exacto, sí, porque el ser humano se mueve entre la libertad y la represión, y ahí estamos, que si soy más libre me reprimen mucho, y si me reprimen mucho pierdo libertad. Ahí nos movemos. Hay un punto intermedio bueno en cada situación. Hay personas que prefieren esa restricción porque les brinda seguridad, pero esto ya es más un asunto que hay que trabajar a lo interno, hay que conversarlo con alguien para poder irle perdiendo ese miedo al mundo. El mundo es variable, es cambiante, es dinámico. ¿Y cómo tiene que ser esa convivencia? Los que dicen, ah, no, ¿cómo es eso? Que van a abrir ¿qué es esa vagabundería? No, que sigan las restricciones. Y otros que dicen, no, hombre, que se abra esto. ¿Cómo tiene que ser ese punto medio? En Costa Rica hemos logrado puntos medios desde la colonia. Últimamente algunas personas se han ido muy a los extremos Sí. Sí. y aún así siguen siendo parte nuestra. Sí, logramos convivir. Sí, logramos convivir. No ocurre como en otros países donde se generan Ujú. conflictos armados por esas diferencias de opinión. Exacto. Sigamos siendo costarricenses, sigamos sabiendo que vamos todos en el mismo barco. Este país, nos guste o no, es una especie de contenedor Claro. en donde todas las personas estamos y relativamente cerca. Hay unos que piensan que debe ser totalmente blanco y otros que debe ser totalmente negro. Pero en el centro hay una serie de grises y colores en donde posiblemente estaríamos mejor las grandes mayorías sin dejar por fuera a los que vayan a pensar muy diferente. Ahora, también el trabajo es una cosa importante, ¿verdad? Porque es un momento propicio para generar más trabajo, empleo, fuentes de ingresos, Encaramientos. emprendimientos que se animen ahora, que estuvieron rezagados por mucho tiempo, algunos que pararon, ¿verdad? ¿Cómo también generarles esa confianza? Hay algo importantísimo para eso, se llama mercado interno. El mercado interno es todo lo que compramos, consumimos, los servicios que usamos aquí de nuestro país, que se producen aquí en nuestro país. Y pensémoslo así, Costa Rica tiene 5.200.000 habitantes, más o menos, contando incluso algunos turistas y Sí. migrantes y demás. Bien, hoy de esos 5 millones, 1,5 millones entre estudiantes, docentes, personal de apoyo administrativo, transportistas, la señora de la soda, la pulpería, el panadero, hoy todos se están incorporando a clases de una u otra forma. Sí, sí. Y entonces, siempre que podamos visitar el restaurante del pueblo que le da trabajo a alguien que conocemos, la soda del barrio,
donde vive la señora que siempre ha sido vecina también. Siempre que podamos hacer uso de estos servicios cercanos, el dinero se lo estamos dando a alguien que lo invierte en algo cercano y mejora el ambiente de todos. Y si alguien está feliz también, ustedes los chiquillos felices en clase, pero también los padres y las madres están felices porque ya tienen un tiempo para recuperar, Espacio, para sí. poder abrir la pulpería, para poder vender galletas, no sé, para hacer un emprendimiento, pero necesitan retomar esa confianza, don Rodrigo. Hay que retomar esa confianza pensando en que el mercado interno, eso que compramos aquí todos, se está haciendo de repente, en un día como hoy, se está haciendo enorme. Y todas las personas vamos a necesitar comer, transportarnos, vestirnos, divertirnos, tener entretenimiento, tener el cuidado de alguien más. Sí. Eso es importantísimo Sí. y muy poco reconocido. Tener la educación, y la educación no solamente lo que aprendemos en la escuela, sino cómo aprendemos a movernos, cómo aprendemos a hacer fila para subir a un bus y Claro, pagar, claro. cómo aprendemos a hacer fila para entrar a un banco. Ese tipo de cosas también son útiles si las aprendemos de los demás. Ahora, Rodrigo, ¿cómo hablarles, verdad? Quizá un mensaje también para todas estas personas que perdieron el trabajo, ¿verdad? Que fueron de este grupo desempleado y que la cosa se ha puesto cuesta arriba, porque, a ver, está difícil. Si bien es cierto, se han abierto y se han generado empleos, todavía es muy poquito para lo que se necesita. ¿Cómo buscar ese espacio? ¿Cómo proceder? ¿Cómo animarse y motivarse? Que a veces también nos sentimos totalmente aplastados. El seguir buscando, ¿ah? Hay que seguir buscando y hay algunas iniciativas importantes, no en todos, pero en algunas municipalidades, por ejemplo, tienen planes para reactivar pequeños emprendimientos. Algunas cooperativas o algunos sistemas, entidades financieras tienen apoyo para medianas y pequeñas empresas. Incluso hay entidades que ofrecen asesoría para que aprendamos a administrar, ¿verdad? Cuando se hace un pequeño emprendimiento, no todo el dinero que ingresa es ganancia. Hay una parte que se necesita para abrir el negocio mañana y otra parte que se necesita para dentro de un año cuando se nos vaya a fregar el freidor o la cocina o la plancha. Eso hay que aprender a administrarlo para que estos emprendimientos puedan tener, puedan perdurar en el tiempo. Y eso es importantísimo aprenderlo. No nacemos aprendidos con ¿Cómo no? las nociones básicas de administración No. en una pequeña empresa. Pues bien, hay entidades que ofrecen esta capacitación, es importante asesorarse. Uno no debe entrar a Aventarse algo sin conocimiento. sin conocer. Mm. No te lanzas a una poza sin saber Sí, qué hay en el claro, fondo. claro. Lo mismo pasa. Claro. Venimos de un apagón educativo, ¿verdad? Ahora ya se abrió esto, gracias a Dios, pero ¿cómo tiene que ser la actitud de los estudiantes, de la familia, dentro y fuera de las aulas, don Rodrigo? Recordemos que hemos tenido más que una pausa en la educación, un retroceso. Correcto. Es decir, no es que ganamos 2 años escolares con poco esfuerzo y qué dicha, ya voy avanzando. Hay conocimientos indispensables para poder el día de mañana obtener un mejor empleo. La Comisión Económica para América Latina ha demostrado que por cada año de estudios que yo tenga de más, en mi vida laboral voy a tener un porcentaje de ingresos más alto. Es decir, que conforme usted más estudia, mejor salario tiene la posibilidad de obtener. En Costa Rica lo vemos, en nuestro mercado nacional, si usted tiene el bachillerato del colegio, pues básicamente puede optar por lo que aparezca, ¿verdad? Si tiene una licenciatura, puede trabajar en lo que estudió. Y si tiene maestría, usted escoge en qué quiere trabajar si quiere. Y si tiene doctorado, además escoge cuándo quiere trabajar si es que quiere hacerlo. Ojo, que son muy diferentes conforme usted va subiendo en su formación profesional. Entonces, es importante saber que tenemos que recuperar ese tiempo. Hay contenidos necesarios, importantes, que se quedaron atrás y los ocupamos. Nos urgen tenerlos. Así es. El futuro ministro de Educación, vea lo que le estoy diciendo, ¿cuál será? No sabemos todavía, pero ¿dónde tiene que poner el dedo? ¿Qué tiene que corregir él? Hay temas importantísimos, por ejemplo, la cantidad de estudiantes en cada aula. Claro que sí.
Una persona docente tiene una capacidad limitada como cualquier ser humano y hay que dedicarle muchísima atención a cada una de las personas que tenemos como estudiantes. Y cuanto más tengamos en un salón, menos tiempo le podemos dedicar a Bueno, cada esa es una cual. discusión actual, ¿verdad? Es una discusión actual y es fundamental. Costa Rica está entrando en una parte de su pirámide demográfica, es decir, de cuántos somos jóvenes, cuántos adultos, cuántos mayores, en donde tenemos la gran oportunidad de reducir la cantidad de estudiantes por aula para mejorar la educación. Y además lo ocupamos, nos urge, es urgente que Costa Rica tenga este tipo de decisiones para poder recuperar lo que no se ha hecho en muchos años. Bueno, y así Qué una meta, lista y la infraestructura de las escuelas que no están aptas para chica. que los chicos vayan, va a tener bastante tarea, ¿verdad? Va Para a tener reactivar. una tarea titánica, Así es. pero fundamental para que dentro de 10, 15 y 20 años las personas que se incorporan al trabajo, al mercado laboral, sepan lo que están haciendo para que Costa Rica siga atrayendo esas inversiones que vienen acá, porque usted le da a su empleado un manual y lo lee, lo comprende y sabe qué hacer con la maquinaria y no se la estropea por desconocimiento. Sí, claro. Y si viene en inglés, no va a haber problema. Entonces, Ese es eso, un reto. eso es lo que ocupamos y las decisiones se tienen que tomar hoy para que cosechemos frutos en una década. Qué difícil este tema, porque cada estudiante que estamos viendo ahí necesita una computadora. No todos la tienen, no todos tienen acceso a eso. ¿Cómo hacemos para que puedan tener, cómo resolvemos ese problema, don Rodrigo? Hay algunas iniciativas interesantes, incluso hay proyectos de ley que pretenden redestinar algunos recursos para poder reducir esa brecha digital. Sí, hombre. Es sumamente importante darle seguimiento, darle apoyo. La ciudadanía tiene mucho que puede hacer. Yo he notado cómo en redes, cuando hay un sentimiento de que algo ocurra, bueno, lo vimos con restricciones, cuando mucha no? gente quería que cierta restricción bajara su severidad, bajaba y se veía en redes. Bueno, pongámonos de acuerdo en cosas más constructivas. Exijamos a los políticos que nosotros elegimos, a los que le damos el trabajo de administrar el país por un tiempo, exijamos como ciudadanos responsables que vemos lo que hacen la gente que contratamos con nuestra elección. Ahora, una de las cosas que comenta la gente, ¿verdad? Es que para solventar esa brecha que quedó de lo que no se aprendió, se pongan clases extras a los muchachos, ¿verdad? ¿Cuál es su criterio, Rodrigo, con respecto a esto? A ver, el ser humano tiene cierta capacidad de aprendizaje y varía con los años. No podemos decir X cantidad de lecciones extra para todo el mundo porque cada nivel tiene diferente capacidad de aprendizaje. Un niño de 4 años puede aprender 300 palabras nuevas al día. Sí. Y a nosotros nos cuesta, honestamente. Sí, claro, es que son esponjitas. Exacto. Entonces tenemos que aprovechar eso que está muy vinculado al desarrollo neuronal del ser humano y poder establecer dónde están esos puntos clave y cuáles son esos conocimientos que realmente son importantes. Claro, A claro. veces ocupamos también aprender a aprender. Y como lo hacíamos de pequeños, que nos leían un cuento y poco a poco íbamos descifrando el lenguaje escrito. Bueno, ahí aprendimos a aprender. Luego nos dan un libro con palabras nuevas y las leemos. ¿Cierto? Sin problema. Bueno, eso es lo que hay que ir graduando por cada uno de los niveles. Hay algunos donde todavía tenemos tiempo, años, para recuperar. Otros donde se necesita recuperar lo básico ya, este año. Y no se puede aplicar la misma receta para todo el mundo porque hablamos de personas en diferentes estados de su desarrollo. Claro. Rodrigo, como siempre, un placer tenerte en casa. Muchísimas gracias. Don Rodrigo Campos. Con gusto, como siempre, tocamos temas importantes. Y sensibles. Sí, así y es, que nos así tocan, nos tiene que ver con todos y cada una de las personas Así es. que estamos en este bellísimo país. Esto es de todos. Bellísimo país y la mejor actitud y aprovechar este empuje de esta alegría de los chiquillos y de los padres. Muchas gracias, Exactamente, Rodrigo. Que con estés gusto. bien.